resaltar lo que dijo José cuando sus hermanos, viendo que ya había muerto su padre y que ahora José posiblemente iba a querer vengarse de ellos por todo el sufrimiento que habían causado en su vida, se humillan y le inventan que su papá antes de morir les encargó que le dijeran a José que no se vengara de sus hermanos, que te trataron mal, pero que les perdone su maldad. Y todo el tiempo que le están diciendo esto, José está llorando. Y dice que vinieron sus hermanos y se postraron. Sus hermanos mayores que él se postraron. ¿Se acuerda el sueño que tenía José? De que un día, ¿verdad? Hasta su padre, su madre, sus hermanos se iban a postrar ante él. Se lo tomaron a mal, se ofendieron, lo criticaron y le agarraron mucho odio, rencor a José. Pero es que Dios de alguna manera quería de decirle a José que él tenía planes grandes para su vida y le dio sueños. Y a propósito, eso se trata de esa serie que está enseñando el hermano Fred a los jóvenes los miércoles de la noche, Soñador. José era un soñador, así se le puede llamar, ¿verdad? Pero eran sueños de lo que Dios estaba revelándole a él que iba a hacer con su vida un día. En fin, vinieron a postrarse ante él y a pedirle misericordia, y les dice José esto: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces quiero hablarle por unos minutitos sobre la providencia de Dios en la vida de sus hijos. Providencia, según el diccionario secular, es disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Y también dice cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. No es una palabra bíblica, no va a encontrar providencia en la Biblia. Pero sí es, oiga bien, una doctrina que está por todas partes. Es una habilidad atribuida a Dios debido a su presciencia. Presciencia, no dije presencia, su presciencia o preconocimiento de todas las cosas. Dios es omnisciente, o sea que todo lo sabe. Él sabe pasado, presente, futuro. Él sabe todas las cosas. Y por lo tanto, oiga bien, porque Él sabe todo, obra todo y permite todo con el fin de que se lleve a cabo su voluntad en este mundo. Especialmente cuando se trata de las vidas de nosotros, sus hijos. Usted recordará Romanos 8:28 que enseña y sabemos, dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todas, quiere decir todas. Aún las cosas malas o negativas que nos suceden, que no nos agradan. Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, los que están en verdad viviendo dentro de sus propósitos, cuando algo malo te sucede, no te preocupes, Dios lo va a usar para tu bien. Al final Dios puede usar aún lo malo, lo amargo de esta vida para encaminarnos hacia un plan que Él tiene, que quizás nosotros no sabemos porque no conocemos el futuro, pero Dios sí conoce el futuro. ¿Sí me está siguiendo? El diccionario bíblico dice que la palabra providencia es la misma palabra que provisión, o viene de la misma raíz, providencia, provisión, pero que es usada más específicamente para denotar cómo Dios preserva y gobierna todas las cosas y todos los asuntos de su creación por medio de permitir ciertos sucesos. Allá en Hechos 17, si quiere buscarlo conmigo, por favor, vaya a Hechos 17, versículo 22. Y mire las palabras del apóstol Pablo a los de Atenas, a los atenienses.
Mira las verdades que pronuncia este siervo de Dios en Hechos 17:22 en adelante. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, estaba en Grecia, en Atenas, Grecia, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Yo no sé si usted lo capta, pero eran muy idólatras los atenienses, tenían muchos ídolos, muchas estatuas de dioses. Es como el calendario, los calendarios en México, que tienen un santo para cada día del año, ¿sí o no? Y el 1 de enero es el día de los san, quién sabe qué, y 2 y 3. Y bueno, el año tiene 365 días y hay tantos santos que no hay suficientes días para todos los santos que tiene la religión. Entonces escogieron un día que le llaman el día de todos los santos. Todos los que nos faltaron mencionar, hay un día de todos los santos. Bueno, ¿verdad? Así eran los atenienses, tenían un montón de estatuas de diferentes dioses, pero tenían una que tenía el nombre abajo: al Dios no conocido. Y como para decir, ¿verdad? Si no es este, no es aquel, hay uno que quizás es para ti un Dios y para aquel Dios, para mí es otro Dios, pero al Dios no conocido. También tenían una estatua del Dios no conocido. Y Pablo vio esto y vio la oportunidad. Y les dice en el versículo 23, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Déjame platicarte de ese Dios que tú no conoces. Y les dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ponga mucha atención a esto. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Sabe lo que estaba dando a entender el apóstol? La providencia de Dios. De que Él está envuelto en todos los asuntos de la humanidad y del mundo. Y nada sucede por casualidad. Al fin Dios está tratando de llevar a la gente a que se acerquen a Él, a que lo busquen a Él. ¿Sí me está siguiendo, hermano? En Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La providencia de Dios, oiga bien, se extiende a la misma naturaleza. Mire Salmo 104, por favor, conmigo. Salmo 104. Precioso salmo. Versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza,
el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Qué triste lo que está pasando, no pierda su lugar. Qué triste lo que está pasando en California. Hay tantas especulaciones de que fue adrede, que pues fue negligencia, que por qué no había agua en los tomas de agua, etcétera, etcétera. Pero una cosa, todos están de acuerdo. Esos vientos que estaban soplando, no importa lo que hiciéramos, no íbamos a detener los incendios. Vientos de hasta 100 millas por hora soplando sobre ese cañón, sobre esas casas. Mire, no importa qué tanta agua le eches al fuego, no vas a poder detener. Es como echarle más combustible a un incendio. El viento. ¿Sí me está siguiendo? Y todos están diciendo, es que lo que pasó fue algo sobrenatural. Sí, estamos acostumbrados a los vientos de Santa Ana, así le llaman ya, los vientos de Santa Ana, que son fuertes, que son cálidos, que son secos, y siempre hay peligro de incendios, y por eso mismo debieron haber estado más preparados. Pero estaban diciendo, nunca los habíamos visto soplar tan fuerte. Por toda la tecnología, todos los aviones, todos los bomberos, no importa cuánto me metieran, no podían parar el viento y no pudieron detener los incendios. Y gente de mucho dinero vive en esas áreas, pero todo el dinero del mundo y todo el equipo del mundo no pudo detener las consecuencias de los vientos soplando sobre esas llamas. Y fíjense lo que dice aquí: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Yo quiero hablarle esta mañana acerca de que nada sucede por casualidad. Nada sucede sin que Dios lo permita. Y podemos pararnos y decir, es que California es un estado bien liberal, es un estado que promueve mucho libertinaje, mucha perversión sexual. Se está hablando de tanto tráfico humano y tanto abuso sexual de menores, y muchos, los que están envueltos detrás de esto, está saliendo poco a poco esa información, que son gente de poder, gente artistas, gente conocida, que tienen terribles cosas que les están sacando, ¿me entiende? Que le están sacando afuera del pecado en el que andan practicando. ¿Quién sabe si esto fue juicio de Dios o no? Yo no sé, no está en nosotros juzgar a otros, pero hermanos, lo que Dios está diciendo aquí es que a veces Dios permite desastres naturales y les llama sus ministros. O sea que Él los usa para servir su propósito. Eso es lo que yo entiendo con ese versículo. ¿Sí me está siguiendo? Sígame con su vista. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como en vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. ¿Sabe usted que todas las montañas que vemos, la sandía, en un tiempo estuvo sumergida bajo agua? La Biblia lo dice. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán. Ay, se van a derretir las capas del polo norte, las capas del polo. Estamos destruyendo el planeta con los gases que emitimos, etcétera, etcétera. No, Dios dice que Él tiene control del planeta, de la tierra, de la naturaleza, y nada va a dejar de existir porque Él así lo tiene. Es que es su voluntad. Dice versículo 10: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan
que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el Seol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Dios está en control de su creación. Nada sucede. Que el terremoto, que la inundación acá, que la sequía acá. Dios se da cuenta de todo y dice: no te preocupes, yo tengo control. Algún propósito tiene Dios por permitir estas cosas. Amén. En Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos, mucho más que ellas? En Mateo 10:29-31 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios dice que ni un pajarillo cae sin que Él se dé cuenta, sin que Él lo permita. Dice: ¿no crees que tú vales más que muchos pajarillos? Amén, hermano. ¿Se dará Dios cuenta de lo que me está pasando? ¿Sabrá Dios por el sufrimiento que estoy atravesando, la necesidad que tengo? Claro que sabe Dios. Y Dios tiene una razón, un propósito por el cual ha permitido lo que ha permitido, y Él lo va a encaminar para que se haga su voluntad. La providencia de Dios se extiende a los asuntos y a los negocios y eventos en la historia de la humanidad en general. En Job 12:23 dice la Biblia: Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Fíjense lo que dice. Lo que está pasando en Palestina. Toda esa pobre gente que tuvo que salir de ahí, refugiados, que se quedó, está destruido la Palestina. ¿Sí me está siguiendo? Lo que está pasando en Ucrania, millones de personas desplazados por guerras entre países. Lo que está diciendo es: Dios permitió eso. Dios sabe por qué. Nada sucede en el mundo y sus eventos y los asuntos sin que Dios lo sepa y lo haya permitido. Salmos 47:7 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? Un rey pagano, malvado. Y cómo Dios trabajó en él para que exaltara a Daniel y para que él mismo proclamara las grandezas de Dios. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del rey Artajerjes en Nehemías? Nehemías era el copero del rey. Y vienen a darle la noticia a Nehemías de cómo está la condición de Jerusalén y sus muros destruidos y todo quemado, y se sienten tristes, y dice que él le servía al rey su comida. Y que no podía estar triste un siervo del rey en su presencia porque lo mandaba a matar. Y sin embargo el rey Artajerjes le dice: ¿qué es lo que te pasa? Cuéntame. Y le empieza a contar Nehemías. Se puso a orar primero y le empieza a contar al rey la condición de su pueblo y cómo estaba en las ruinas que estaba. Y de repente el rey empieza a decirle: ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Ayuda? ¿Siervos? Ve a reedificarlo. Es increíble. Por casualidad no, porque Dios puso en el corazón de ese rey que favoreciera los planes de su pueblo.
¿Se acuerdan del rey Asuero, el rey en el libro de Esther, que estamos viendo este tema de para esta hora y la providencia de Dios? Hermanos, es increíble cómo vemos que Dios está moviendo aún a un rey pagano, perverso, para ayudar y salvar al pueblo de Dios. Daniel 2:21 describe y dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El libro de Job, la historia desarrollándose en el libro de Nehemías y también en el libro de Esther, demuestran indubitablemente la providencia de Dios moviéndose detrás de todo lo que está sucediendo. ¿Qué tal el libro de Ruth? ¿Ha leído el libro de Ruth? Maravilloso libro. Cuando usted conoce la historia, ¿no? Ruth y su esposo y sus hijos se van de Belén buscando la prosperidad que el mundo da y qué terribles consecuencias, todo lo malo que los alcanza, y finalmente Noemí regresa con Ruth, su nuera, a Belén, llena de amargura, llena de tristeza, va fracasada, en derrota, en amargura. Pero luego como Ruth le dice, hey, puedo ir a recoger espigas. Y de todos los lugares donde pudo haber recogido espigas, va al campo de Boaz, un pariente lejano que las podía recibir. ¿Qué iba a saber Ruth esto? Pero Dios la encaminó. Y luego para que llegara a ser la esposa de Boaz, la redimiera. Recuerde que tuviera todavía que ir con un pariente más cercano, el cual no quiso redimir. Y entonces yo no sé si ha leído ese libro, pero está precioso. Y luego Ruth termina siendo la esposa de Booz y la bisabuela del rey David, y en el linaje del Señor Jesucristo, la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Por casualidad? ¿Por accidente? No. Por la providencia de Dios. Qué tremendo, ¿no? La historia desarrollándose y las profecías en el libro de Daniel son prueba de la providencia de Dios también. Todo lo que pasó con Daniel y con esos 3 jóvenes hebreos. Todas las profecías, que los sueños que tuvo Nabucodonosor y los sueños que tuvo Daniel. Y cómo vemos que en la misma historia de los imperios, Dios ya sabía que todo esto iba a suceder. Hasta el tiempo que vivimos hoy. Daniel es un libro increíblemente fascinante. La providencia de Dios está siempre obrando en las vidas. Primera Samuel 2:6-9 dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace de encender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nos creemos que estamos en tanto control de nuestras vidas, de mis decisiones, de forjando mi camino para el futuro. Bien dice Santiago, qué necio eres. Porque ¿qué sabes lo que será tu vida el día de mañana? Deberías de decir si el Señor quiere. ¿Sí o no? Con razón dice el Salmo 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Mire ahí mismo, Salmos 18:31. Salmos 18:31. Ya estoy en la recta final. Le dije que no iba a ser largo. Salmo 18:31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Mira, hermanos, si has logrado algo,
Si has alcanzado algo de prosperidad y éxito, si has prosperado, si estás en un lugar donde has subido, es porque Dios lo permitió en tu vida. No se te olvide eso. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. ¿Sabes quién es el que te da tu fuerza cada día? Para que tengas fuerzas para trabajar, para llevar a cabo tus planes. ¿Sabes que Él es el que te da la razón? Y así mismo la puedes perder, como la perdió Nabucodonosor, y convertirse en un loco de un día para otro. Wow. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Si no he resbalado, si estoy de pie, si estoy firme, es porque Dios me ha sustentado. Porque Dios no lo ha permitido. Lucas 1, 52 y 53 dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Wow. Al hambriento, al que no tenía, le dio lo que necesitaba, y al que tenía se lo quitó. Dios puede hacer todo eso. Nada sucede por casualidad, nada sucede sin que Dios lo permita. Eso es lo que aprendemos en la historia de la vida de José. ¿Se acuerdan? José, sus hermanos tenían envidia, le agarraron rencor y pensaron en matarlo. Y cuando Judá les dijo, no lo matemos, pues entonces lo vendieron para ser un esclavo. Y lo llevaron a tierra lejana y le contaron a sus padres que una bestia lo había matado en el desierto. Y allá estaba en un lugar extranjero, en casa de tal Potifar, un egipcio, sirviéndole como un esclavo, tratando de ser lo mejor que él podía hacer a pesar de sus circunstancias. Era temeroso de Dios, Dios lo prosperaba, tanto así que Potifar le dio las llaves y a manejar todo su hogar, toda su hacienda, toda su casa. Pero la mujer de Potifar puso sus ojos sobre él y quiso seducirlo para acostarse con él, y él dijo, no, ¿cómo voy a hacer esto? No solamente voy a traicionar a mi amo, sino que voy a pecar contra Dios. Y él huyó del pecado y luego lo acusaron falsamente y lo metieron, le creyeron a la mujer mentirosa que dijo que había abusado de ella, y metieron a ese hombre justo a la cárcel, y luego ahí quedó olvidado por otros tantos años. Yo me imagino que muchas veces José decía, ¿por qué me está sucediendo todo esto? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué Dios ha permitido que me suceda esto? Pero por mucho tiempo parecía que todo estaba yéndole mal a José. Pero allí, oiga bien, es donde entra la providencia de Dios. Y José, ya en su edad ya adulta, madura, comprendió que todo lo que le había pasado no era un accidente, no fue mala suerte, no fue por culpa de sus hermanos inclusive, que era porque Dios lo había permitido. Y bien dice José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacerme lo que vemos hoy. José llegó a ser el gobernador de todo Egipto, segundo de Faraón, y con todo el poder de todo el imperio que le dio Faraón. Y pudo él salvar a su familia y a su pueblo. Y José se da cuenta y dice, Dios permitió todo este sufrimiento en mi vida porque quería que llegara a este lugar, a esta hora donde estoy ahorita. Dios no se equivoca. Para estos tiempos, para esta necesidad, para esta oportunidad, para esta hora, Dios me permitió todo llegar aquí, ahorita. Y eso fue también lo que le envió decir Mardoqueo a Esther. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Mardoqueo y todos los judíos que se habían quedado atrás, oiga bien, y no habían vuelto a Jerusalén, ¿sabe usted que estaban fuera de la voluntad de Dios? Los comentaristas concuerdan todos en que la historia de Esther
Y lo que sucedió ahí sucede entre los capítulos 3 a 5 del libro de Esdras. Y Esdras es el libro que habla de los que regresaron a Jerusalén para construir el templo. Y Nehemías habla de los que regresaron de allá de la tierra lejana a Jerusalén para reedificar los muros. Judíos que querían volver a su tierra porque Dios después de 70 años les abrió puertas y hasta mandó a los reyes paganos que los dejaran regresarse a su tierra natal. Pero hubo mucho pueblo, más bien dicho, que se quedó en el imperio babilónico, que ahora es el imperio persa, medo-persa, se quedó allá y no quisieron regresar a Jerusalén. Scofield, el doctor Scofield, un comentarista, dice esto: la importancia del libro de Esther consiste en su testimonio tocante a la protección no manifiesta, pero efectiva, que Dios le daba a su pueblo disperso, Israel. El nombre de Dios no aparece ni una sola vez en estas páginas. Y no es casualidad. Y es que ese pueblo que había quedado no estaban viviendo en la voluntad de Dios. Por eso no vemos el nombre de Dios para nada en el libro de Esther. Porque esos judíos que se quedaron allí estaban desobedeciendo a la voluntad de Dios. No estaban viviendo para Dios. ¿Sí me está siguiendo? Fue solamente un remanente del pueblo judío que obedeció y regresó a Jerusalén. La mayoría prefirió una vida fácil y lucrativa que estaban disfrutando bajo el dominio de los persas en la tierra de su cautiverio. No obstante, Dios no los abandonó. Y oiga bien, cristiano, a pesar de que usted se aleje de Dios, Dios ha prometido al cristiano, al Hijo de Dios: nunca te desampararé ni te dejaré. Entonces Dios nunca los abandonó. Y Mardoqueo, que a pesar que no estaba viviendo para Dios, pudo reconocer la mano providencial de Dios en todo lo que estaba sucediendo con su hija adoptiva Hadasa, quien era la reina Esther. Otro comentarista, Wiersbe, dice lo siguiente: en ninguna parte de este libro se menciona el nombre de Dios, pero la mano de Dios no falta en ninguna parte. Él está de pie en algún punto de las sombras, rigiendo y controlando todo. Al estudiar este libro no podemos negar las siguientes evidencias de las obras providenciales de Dios. Por ejemplo, que Esther fuera seleccionada como reina sobre cientos de otras vírgenes muchachas. ¿Casualidad? ¿Accidente? No. Es porque Dios lo permitió. ¿Sí me está siguiendo? Que Mardoqueo descubriera, ojalá que haya leído el libro de Esther, no sé cuántos lo hicieron, pero les dije que lo leyera. Que Mardoqueo descubriera el complot para asesinar al rey y lo denunciara y eso le salvara la vida. Capítulo 2, 21 a 23. ¿Coincidencia? No. Que el acto de echar suertes respecto al día para destruir a los judíos diera como resultado una fecha lejana en el año, dándoles tiempo a Mardoqueo y a Esther para que actuaran también. ¿Casualidad? Que el rey recibiera a Esther y no la matara. ¿Casualidad? Después de haberla ignorado por todo un mes, porque no era su turno ver al rey. Pero va armada de valor y el rey le extiende su cetro y la escucha. ¿Casualidad? Que la paciencia que tuvo el rey con Esther para permitirle no celebrar un banquete, sino regresar para otro banquete. Bien dice la Biblia que el corazón del rey está en las manos de Jehová. ¿Por qué tanta paciencia? Que el rey, oiga bien, tuviera insomnio, que no pudiera dormir. Y como no puede dormir, manda que le traigan los libros de las crónicas y memorias del rey y que se lo leyeran porque no podía dormir, lo cual sacó a la luz la buena obra que había hecho Mardoqueo por él y por el reino. ¿Casualidad? Que lo que parecía habérsele olvidado al rey después de ser recordado lo llevara a querer honrar al hombre que le había salvado la vida, Mardoqueo. Ni se acordaba de su nombre, le tuvieron que decir quién era.
el que había denunciado el complot para asesinarlo, y manda que se le honre a ese hombre, sin saber que era el hombre que aborrecía a Amán. Y cuando le llama el rey a Amán y le dice: ¿qué debemos hacer con un hombre que haya salvado la vida del rey, que le sirva al rey? ¿Qué debemos hacer? Dice Amán, pensando que lo iba a hacer por él: debes de honrarlo y debes de llevarlo sobre un carro y que todos le echen flores y lo honren. Dice: hazlo con Mardoqueo. Y Amán tenía celos y envidia de Mardoqueo, lo aborrecía. Por eso es que él quería matar a todos los judíos. Y tuvo que honrarlo. ¿Accidente, casualidad? Y que irónicamente las cartas se voltearan en contra de los planes del malvado Amán, y que por su propia vanidad y orgullo él declarara que aquel a quien tanto aborrecía, que era Mardoqueo, fuese honrado en vez de él, y al fin de cuentas él fuera colgado en la misma soga que él preparó para matar a Mardoqueo. En esa misma soga lo colgaron a él. ¿Casualidad? ¿Coincidencias? Hasta un judío apartado de la voluntad de Dios podía reconocer que Dios había estado obrando detrás de las escenas, y que Dios es fiel en cuidar de los suyos aún a pesar de su desobediencia. Una pregunta más: ¿cuánto más cree usted que Dios encaminará hacia bien y prosperidad y bendición con aquellos de sus hijos que sí le obedecen y están tratando de vivir para Él? Si Dios cuida de hijos desobedientes y en su misericordia les favorece, ¿cuánto más Dios no va a favorecer y bendecir a sus hijos que sí están tratando de vivir para obedecerle a Él? ¿Sí lo está captando, hermano? En conclusión, me recuerda lo que dice 2 Corintios 5:7. Mas por fe andamos, no por vista. ¿Sabe? Hay dos maneras de aprender en esta vida. Primeramente, viviendo por vista, o sea, como yo veo las cosas, como yo creo que me convienen, a mi manera, según mi criterio, según experiencias buenas y malas, así aprende uno. ¿Sí o no? O viviendo por fe, siguiendo el consejo de la palabra de Dios y esperando en Él, sabiendo mientras tanto que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, yo no sé qué va a suceder en mi vida, en mi hogar, mi familia, con mis hijos este año, no sé. Yo no sé qué viene por delante, usted tampoco sabe. Puede ser que algunos sufran decepciones, cosas tristes en su vida. Puede ser que le vaya mal, como dice, que tenga un accidente, que pierda su salud. ¿Qué iba a saber nuestra hermana Malena aquí? Todo lo que le esperaba. Estaba viendo fotos, hermana, en el campamento. Y ahí usted estaba bien, contenta, alegre con nosotros. ¿Qué se iba a imaginar la hermana que le iba a dar esa infección viral que ni hasta ahorita le han dado bien la razón por la cual le atacó lo que le atacó esa infección? Usted y yo no sabemos lo que va a pasar este año. Pero una cosa sí sabemos: nada sucede en la vida de sus hijos sin que Dios lo permita. Si tenga fe, Dios va a usar todo esto que le ha pasado para encaminarlo para algo bueno. Una de las cosas fue que su mamá vino y aceptó a Cristo como su Salvador. Amén. Si yo pudiera escoger ahorita, si Dios me dijera: ¿estarías dispuesto a enfermarte, a estar hospitalizado, que tu vida fuera alterada meses o años,
para que tu suegro hubiera sido salvo? Honestamente les digo, hubiera dicho sí. Sí, Señor. Si eso es el precio que se tiene que pagar para que mi suegro vaya al cielo, estoy dispuesto a pagarlo. Mi suegro murió sin conocer a Cristo como su Salvador. A veces no reconocemos el valor, la gran bendición que es ser querido, ser salvo. Que va a ir al cielo, que va a poder ver otra vez en la gloria. Yo no puedo decir eso con mi suegro. Yo no sé, no conozco su corazón. Pero a lo que yo sé, ni yo le pude testificar, ni nadie más. No sé. Pero si Dios te dijera, hey, ¿qué te parece si te enfermo y te pongo en una crisis personal para que ese ser querido se acerquen a Dios y sean salvos? O sea, y Dios nunca nos pregunta, ¿qué te parece? Pero tenemos que confiar que cuando algo sucede es porque Dios quiere hacer algo bueno. Así es. Porque Dios tiene un plan. No hay que desesperarnos, no hay que desanimarnos, mucho menos hay que enojarnos con Dios. Más bien hay que confiar más en Él y hay que tener más fe. Amén. Hay que vivir por fe. Hay que seguir el consejo de Dios en vez de esperar a que allá en el mundo a ver cómo me va y con los azotes voy a ver con el consejo de Dios a con las malas experiencias. No sea parte del Señor en este año nuevo. No se parte del Señor. Viva por fe. Viva para agradarle a Él. Si Dios puede en su providencia cuidar hasta de hijos desobedientes, ¿cuánto más no cuidará de un hijo que sí está tratando de obedecer a Dios? Vamos a orar todos ojos cerrados. Señor, gracias por tu palabra.